Siempre me he considerado un pragmático, un hombre que prefiere los hechos al romanticismo, la seguridad al riesgo. Por eso, mi elección de transporte para cruzar el Atlántico sorprendió a muchos. El dirigible Peregrino Celeste es la última encarnación de una tecnología que la mayoría consideraba obsoleta ya a mediados del siglo pasado. Pero yo, Hermann Wolski, ingeniero constructor de 42 años, estaba fascinado por este renacimiento de la construcción de dirigibles. El Peregrino Celeste era una maravilla de la ingeniería moderna. 320 metros de elegante fuselaje aerodinámico, lleno de helio no inflamable, capaz de transportar a 80 pasajeros a través del Atlántico con una comodidad inigualable para cualquier avión. 4 días de vuelo suave a una altitud de 1500 metros, con vistas panorámicas del océano y las nubes, en amplias cabinas con camas de verdad y duchas. Ecología, silencio, ausencia de aglomeraciones y turbulencias. Todo esto parecía una alternativa ideal al agotador vuelo transatlántico. Aquel día, 23 de mayo, el tiempo era inmejorable. Habíamos despegado de Frankfurt el día anterior, y ahora nos encontrábamos aproximadamente a mitad de camino entre Europa y Norteamérica. Estaba de pie junto a la enorme ventana panorámica del salón común, observando cómo el sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo la inmensa superficie del agua con tonos dorados y cobrizos. Impresionante, ¿verdad? Escuché una voz a mi lado. Me volví y vi a una mujer de mi edad, aproximadamente, con el pelo corto y oscuro y unos ojos grises observadores. Me llamo Inga Crane, se presentó. Soy meteoróloga. Regreso de una conferencia en Berlín. Hermann Wolski, respondí, estrechándole la mano. Ingeniero constructor. ¿Va a Nueva York por trabajo? A Boston. Tengo allí un proyecto de investigación. ¿Y usted? Nueva York. Estoy asesorando un proyecto de infraestructura urbana. Entablamos conversación. Inga resultó ser una científica apasionada, especializada en fenómenos atmosféricos sobre los océanos. Hablaba de su trabajo con tal entusiasmo que no me di cuenta de cómo pasaba una hora. ¿Sabe?, dijo, mirando por la ventana las nubes de tormenta que se acercaban a lo lejos. Los dirigibles modernos están diseñados para soportar prácticamente cualquier condición meteorológica. Pero hay algo inquietante en esas nubes. Se están formando demasiado rápido para esta época del año y esta latitud. Iba a responder que no había nada de qué preocuparse, que el Peregrino Celeste era la cúspide de la ingeniería moderna. Pero en ese momento, por el altavoz, se oyó la voz tranquila del capitán Sorgen. «Damas y caballeros, nos espera una zona de turbulencias. Les rogamos que regresen a sus cabinas y se abrochen los cinturones de seguridad. Repito, rogamos a todos los pasajeros que regresen inmediatamente a sus cabinas y se abrochen los cinturones». Inga frunció el ceño. «Algo no va bien», susurró. «Esas nubes de tormenta están todavía a 100 kilómetros de nosotros, como mínimo». Ni siquiera habíamos tenido tiempo de levantarnos de nuestros asientos cuando la nave se estremeció de repente. El sonido no fue fuerte, más bien como un golpe sordo en la parte trasera del dirigible. Le siguió otro, más claro, y entonces sonó una sirena. «Alarma de incendio», dije, sintiendo cómo se me helaba la sangre. En el instante siguiente, la nave se inclinó bruscamente. Vasos, libros, tabletas, todo lo que no estaba sujeto, salió volando hacia el suelo. Varios pasajeros que no habían logrado salir del salón cayeron, intentando agarrarse a algo estable. «¿Qué está pasando?», gritó alguien. La respuesta fue un nuevo golpe, más fuerte, y un sonido que no se podía confundir con nada: el crujido de metal desgarrado. Por los altavoces se oyó una voz, esta vez no tan tranquila. «Atención a todos los pasajeros. Tenemos una emergencia. Por favor, diríjanse inmediatamente a las cápsulas de salvamento según las instrucciones de los auxiliares de vuelo.
Mantengan la calma y sigan las indicaciones de la tripulación. Inga me agarró del brazo. Herman, esto es grave. Tenemos que llegar a las cápsulas de salvamento. En ese momento, una auxiliar de vuelo entró corriendo en el salón. Tenía el rostro pálido, pero la voz firme. Por favor, síganme a las cápsulas de salvamento en la sección central. Rápido, pero sin pánico. La seguimos por el pasillo, que ahora estaba inclinado en un ángulo de unos 15 grados. El dirigible seguía descendiendo. A través de los ojos de buey, vi que ya estábamos mucho más cerca del agua de lo que debíamos estar. Y lo que era aún peor, vi humo saliendo de la parte trasera de la nave. Fuego en la sala de máquinas, murmuré. Si llega a los depósitos de combustible. No pienses en eso, me interrumpió Inga. Céntrate en salir de aquí. Llegamos a la sección central, donde ya se habían reunido unos 20 pasajeros. 2 miembros de la tripulación estaban preparando rápida y metódicamente para el descenso una enorme cápsula de salvamento, en esencia, una balsa salvavidas cerrada con capacidad para 20 personas. ¡Más rápido!, gritó uno de ellos. Tomen asiento y abróchense los cinturones. Empezamos a subir a la cápsula cuando la nave se estremeció con nueva fuerza. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire y el dirigible se ladeó bruscamente. ¡Agárrense!, gritó alguien. Sentí que el suelo se escapaba bajo mis pies. Salí despedido contra una pared y me golpeé la cabeza. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el grito de Inga y la sensación de caer en el vacío. La conciencia regresaba por oleadas, como la marea a la playa. Primero sentí dolor, un dolor sordo y pulsátil en la nuca. Luego, frío y humedad. Y finalmente, movimiento, un balanceo rítmico, como si estuviera tumbado en una barca. Abrí los ojos y vi sobre mí un cielo gris, cubierto de nubes. Parpadeé. Giré la cabeza y solté un gemido de dolor. «Está volviendo en sí», oí la voz de Inga. Su rostro apareció en mi campo de visión, pálido, con un rasguño en la mejilla, pero vivo. «Herman, ¿me oyes? Todo está bien, estás a salvo. Estamos en una balsa salvavidas». Intenté incorporarme y varias manos me ayudaron. Mirando a mi alrededor, vi que estaba en una gran balsa inflable naranja con una tienda de campaña en forma de cúpula en el centro. A mi alrededor había 7 personas. Inga, una pareja de ancianos que había visto en el restaurante del dirigible, un joven con rastas, la azafata que nos había guiado hasta las cápsulas de salvamento y 2 hombres más a los que no recordaba. ¿Qué ha pasado?, pregunté con voz ronca. El dirigible se hizo pedazos en el aire, respondió la azafata. Su placa decía Zara. Conseguimos soltar la cápsula de salvamento, pero se dañó al impactar contra el agua. Por suerte, dentro había balsas de emergencia. Miré a mi alrededor. A mi alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el océano. Olas de color gris plomo subían y bajaban, haciendo que nuestra balsa se balanceara. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y lloviznaba finamente. ¿Y los demás?, pregunté, adivinando ya la respuesta. Zara negó con la cabeza. No lo sé. Se suponía que debían desprenderse 4 cápsulas más. Espero que hayan tenido más suerte que nosotros. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Unas 3 horas, respondió Inga. Tienes un fuerte golpe en la cabeza, posiblemente una conmoción cerebral. Pero no hay hemorragia, eso es una buena señal. Me palpé cuidadosamente la nuca y me estremecí de dolor. Tenemos que evaluar la situación, dije, intentando pensar con lógica. ¿Qué tenemos? ¿Provisiones? ¿Medios de comunicación? Uno de los hombres que no conocía, corpulento y con porte militar, asintió. Ya lo he revisado. Me llamo Félix, soy un ex-marín. En la balsa hay un kit de emergencia, un desalinizador de agua de mar, raciones para 10 días para 8 personas,
un botiquín, bengalas, una radiobaliza y un transmisor de radio manual. ¿Funciona la radiobaliza? Pregunté con esperanza. Sí. La activé en cuanto llegamos a la balsa. Está transmitiendo nuestras coordenadas a los satélites. En teoría, los equipos de rescate ya saben dónde estamos. En teoría. Se hizo eco el joven con rastas. En la práctica estamos en medio del maldito océano, y nadie sabe lo que nos ha pasado. No es cierto, Lawrence, objetó Zara con suavidad. El dirigible estaba en contacto constante con los servicios de control. Saben del desastre y seguramente ya han enviado equipos de rescate. ¿Y cuánto tardarán en llegar hasta nosotros?, preguntó el anciano. Su mujer lloraba en silencio, apoyada en su hombro. Depende de dónde estemos exactamente, respondió Zara. Según mis cálculos, estábamos a unos 1500 kilómetros de la costa de Norteamérica y a 2000 kilómetros de Europa. Estupendo, comentó Lawrence sarcásticamente. Es decir, la tierra más cercana está a 1500 kilómetros. Incluso si remáramos, tardaríamos unos 6 meses en llegar allí. No tenemos que remar, dijo Félix con calma. Tenemos que esperar el rescate. Con la radiobaliza activada, nos encontrarán en un plazo de 24 a 48 horas. Quería creerlo, pero algo me decía que no sería tan sencillo. Miré al cielo. Nubes bajas, visibilidad limitada. Luego, al océano. Las olas se hacían cada vez más altas. El tiempo está empeorando, observé. Inga asintió. Sí, se acerca una tormenta. No muy fuerte, pero lo suficiente para dificultar las tareas de búsqueda. Tenemos que prepararnos, dije. Asegurar todo lo que pueda ser arrastrado por la borda, comprobar que la tienda está bien sujeta. Y tenemos que establecer turnos de guardia. Alguien tiene que estar siempre alerta. Félix asintió con aprobación. Piensas bien. Propongo que nos dividamos en parejas y vigilemos por turnos de 2 horas. Rápidamente repartimos las tareas. Félix y el segundo hombre que no conocía, que se presentó como Witold, cocinero profesional, se encargaron de comprobar los amarres de la tienda. Zara y Lawrence comenzaron a inventariar las provisiones. Inga seguía vigilando el tiempo y yo me encargué de cuidar de la pareja de ancianos, Emil y Magda Hoffman, que, según resultó, volvían de celebrar sus bodas de oro. La tormenta nos alcanzó al cabo de 1 hora. Las olas crecieron hasta los 3 o 4 metros y la balsa se balanceaba como una cáscara de nuez. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Todos nos refugiamos bajo la tienda, que afortunadamente resultó ser impermeable. Todas las balsas salvavidas están diseñadas teniendo en cuenta las condiciones de tormenta, explicaba Félix, intentando animarnos. Esta aguanta olas de hasta 8 metros. ¿Y si son más altas?, preguntó Magda en voz baja. Félix no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La noche cayó sobre el océano, trayendo consigo una oscuridad absoluta. Teníamos una sola linterna, que decidimos usar con moderación. A la tenue luz, veía los rostros tensos de mis compañeros de infortunio. Miedo, cansancio, incertidumbre. Todo eso se leía en sus ojos. Me ofrecí voluntario para hacer la primera guardia junto con Inga. Nos sentamos a la entrada de la tienda, escudriñando la oscuridad y escuchando los sonidos de la tormenta. «Sabes», dijo Inga en voz baja, «siempre le he tenido miedo al océano, a su inmensidad, a su profundidad, a su imprevisibilidad, y ahora estoy aquí, en medio de él, en una balsa diminuta». «Saldremos de esta», respondí, esforzándome por sonar más seguro de lo que me sentía. «La radiobaliza funciona. Nos encontrarán». «Eso espero», hizo una pausa. «Cuéntame algo de ti, Hermann. Algo que me ayude a ver en ti algo más que un simple compañero de viaje en esta pesadilla». Y le conté. Sobre mi trabajo como ingeniero diseñador
sobre los proyectos que había llevado a cabo, sobre el divorcio de hacía 5 años, sobre mi hija, que ahora estudiaba en la universidad y que se llevaría un susto de muerte cuando se enterase del desastre. Inga, a su vez, me contó sobre sus investigaciones sobre fenómenos atmosféricos, sobre cómo se enamoró de la ciencia de niña, sobre su gato Newton, que ahora estaba al cuidado de una vecina. La conversación ayudaba a distraerse de la realidad de nuestra situación, de la tormenta que parecía intensificarse, de los pensamientos sobre lo que podría ocultarse en las oscuras aguas bajo nosotros. Alrededor de la medianoche, la tormenta empezó a amainar. Dejó de llover. Las olas se hicieron más bajas. Despertamos a Félix y a Witold para el siguiente turno de guardia e intentamos dormir, acurrucados en el duro suelo de la balsa. A pesar del cansancio y el estrés, el sueño no llegaba. Estaba tumbado con los ojos abiertos, escuchando la respiración de los demás y la tenue conversación de los que estaban de guardia. En algún momento, acabé cayendo en un sueño intranquilo. Soñé con un dirigible, envuelto en llamas, cayendo al océano. Vi las caras de los otros pasajeros, aterradas, desesperadas, condenadas. Me desperté de mi propio grito, bañado en sudor frío. «Shh». Inga me puso la mano en el hombro. Ha sido una pesadilla. Asentí, intentando recuperar el aliento. Fuera de la tienda ya estaba amaneciendo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mar relativamente tranquilo y un cielo despejado. Buenas noticias, dijo Félix, al notar que me había despertado. El tiempo ha mejorado, la visibilidad es excelente. Si los equipos de rescate nos están buscando, hoy tienen muchas más posibilidades de encontrarnos. Quise compartir su optimismo, pero algo me decía que nuestras pruebas no habían hecho más que empezar. A mediados del primer día en la balsa, quedó claro que no podíamos esperar un rescate rápido. El sol subió alto, convirtiendo nuestro refugio naranja en un auténtico horno. Por turnos, salíamos para refrescarnos y escudriñar el horizonte en busca de barcos o aviones. Tenemos que organizarnos, dije, cuando nos reunimos en un consejo improvisado. Si vamos a estar aquí mucho tiempo, necesitaremos un sistema. Racionamiento de agua y comida, horario de guardias, distribución de tareas. Estoy de acuerdo, asintió Félix. Lo primero que tenemos que resolver es el agua. Tenemos una reserva de agua dulce en contenedores, además de un potabilizador. Propongo limitar el consumo a 1 litro por persona al día. ¿1 litro? Se indignó Lawrence. ¿Con este calor? Nos deshidrataremos. Es el mínimo necesario para sobrevivir, respondió Félix con calma. Si el rescate se demora, debemos estar preparados. ¿Y la comida? Preguntó Witold. ¿Qué tenemos de ración? Zara, que se había encargado del inventario, respondió. Barritas energéticas, frutos secos, nueces, sopas liofilizadas, que se pueden preparar con agua de mar a través del potabilizador. Si economizamos, tendremos suficiente para 10-12 días. 12 días, murmuró Emil Hoffman. Dios mío. Nos encontrarán mucho antes, dijo Zara con seguridad. La empresa activó el protocolo de emergencia en cuanto se recibió la señal de socorro. Los aviones y barcos de búsqueda ya están en camino. Si es que saben dónde buscar, observó Lawrence con escepticismo. Podríamos haber estado a la deriva toda la noche. ¿Quién sabe dónde estamos ahora? La radiobaliza, le recordé. Está transmitiendo nuestras coordenadas. Si funciona, replicó Lawrence. Félix sacó del kit de emergencia un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono móvil. Aquí está la radiobaliza. ¿Veis el indicador verde? Funciona. La señal se está transmitiendo. Esto tranquilizó un poco a todos, pero la inquietud no desapareció por completo. Distribuimos las porciones diarias de agua y comida y establecimos un horario de guardias, ahora las 24 horas, con turnos de 2 horas. El día se hizo terriblemente largo. El calor se volvía cada vez más insoportable,
y la limitada reserva de agua no permitía saciar la sed por completo. Utilizamos las mantas térmicas de emergencia del kit para crear sombra adicional, pero no ayudaba mucho. Hacia el atardecer, nuevas nubes aparecieron en el horizonte. Inga, que las observaba, frunció el ceño. Tiene pinta de tormenta tropical. Si nos alcanza, será mucho más fuerte que la de ayer. ¿Cuánto más fuerte?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Las olas podrían alcanzar los 6 o 7 metros, quizás más. Félix miró pensativo las nubes que se acercaban. Tenemos que prepararnos, asegurar todo aún mejor, revisar la integridad de la balsa. Y necesitaremos recipientes para recolectar agua de lluvia. Podría reponer nuestras reservas. Nos pusimos manos a la obra con los preparativos. Félix nos enseñó cómo tensar correctamente las sujeciones de la tienda para que resistiera el fuerte viento. Witold y Zara prepararon todos los recipientes disponibles para recoger agua. Yo ayudé a Emil y a Magda a acomodarse en el centro de la balsa, donde el balanceo debería sentirse menos. La tormenta nos alcanzó después de la puesta de sol. Se desató de repente, una ráfaga de viento tan fuerte que la balsa casi vuelca. Las olas se alzaban a nuestro alrededor como montañas líquidas, elevándonos hasta la cresta y luego hundiéndonos en la profunda depresión entre ellas. La lluvia golpeaba con tal fuerza que parecía que alguien estuviera rociando la tienda con una manguera de bomberos. «¡Agarraos fuerte!», gritaba Félix, intentando superar el rugido de la furia de la naturaleza. «La balsa aguantará». Pero incluso en su voz podía oír la incertidumbre. Nos zarandeaban de un lado a otro como si fuéramos un juguete. Varias veces, enormes olas sobrepasaron la borda, inundando la tienda. Achicábamos agua con todo lo que encontrábamos a mano, recipientes de plástico, tazas, incluso con las manos. En un momento dado, una ráfaga de viento especialmente fuerte arrancó parcialmente una sujeción de la tienda. El agua entró a raudales por la abertura. «¡Hay que arreglarlo!», grité, y sin esperar respuesta, me arrastré hacia la zona dañada. Al salir, me encontré a merced de los elementos. El viento era tan fuerte que apenas podía respirar. Las olas se estrellaban contra la balsa por todas partes. Me aferré a la sujeción de la tienda e intenté volver a encajarla en el armazón. «¡Hermann!», oí el grito de Inga. «¡Cuidado!». Me volví y vi una enorme ola que se nos venía encima. En el segundo siguiente, se abatió sobre la balsa, me tiró al suelo, me arrastró por la superficie resbaladiza y casi me lanza por la borda. En el último momento, me agarré a un cabo de seguridad que rodeaba la balsa. Cuando el agua retrocedió, me encontré colgando medio fuera de la balsa, aferrado al cabo con los dedos entumecidos. Inga y Félix se abalanzaron sobre mí, me agarraron de las manos y me arrastraron de vuelta a la balsa. «¿Estás bien?», gritó Inga, con el rostro desencajado por el miedo. Asentí, incapaz de hablar. Juntos aseguramos la tienda y volvimos al interior, empapados hasta los huesos y temblando de frío y adrenalina. La tormenta rugió toda la noche. Nadie durmió. Nos sentamos, abrazados unos a otros, achicando agua y rezando para que la balsa aguantara. Magda lloraba en silencio. Emil la abrazaba, susurrándole palabras de consuelo. Lorenz estaba sentado, abrazado a sus rodillas, con una expresión de terror petrificada en el rostro. Witold recitaba una oración en polaco en un tono monótono. Zara intentaba mantener una calma profesional, pero veía cómo le temblaban las manos. Al amanecer, la tormenta empezó a amainar. El viento se debilitó, las olas se hicieron más pequeñas. Cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre los claros de las nubes, nos atrevimos a mirar afuera. El océano a nuestro alrededor estaba desierto. Ni rastro de otras balsas, ni indicios de barcos o aviones de rescate. Solo una extensión de agua interminable que se extendía hasta el horizonte. «Tenemos que evaluar los daños», dijo Félix,
siendo el primero en romper el silencio. Inspeccionamos la balsa. Una de las cámaras de aire se había desinflado parcialmente, pero las demás se mantenían bien. Parte de nuestras provisiones, algunos recipientes de agua y paquetes de comida, habían sido arrastrados por la borda. La radiobaliza, afortunadamente, seguía en su sitio y el indicador verde aún estaba encendido. Hemos perdido aproximadamente un tercio de las provisiones, calculó Sara. Tendremos que racionar aún más estrictamente lo que queda. ¿Y el agua de lluvia?, pregunté. ¿Conseguimos recoger algo? Whittle señaló 3 recipientes llenos hasta los topes. Unos 9 litros. No es tanto como nos gustaría, pero ayudará. Miré a mis compañeros. Todos estaban exhaustos, empapados, con los ojos enrojecidos por la sal. Pero estábamos vivos, y la balsa seguía a flote. Ya era algo. Tenemos que secar la ropa y calentarnos, dije. El sol está saliendo, pronto hará más calor, y tenemos que comer algo, aunque sea poco. Recuperar fuerzas. Félix asintió. Es verdad, y tenemos que echar un vistazo. Después de una tormenta así, podría habernos arrastrado lejos de nuestra posición original. Repartimos las escasas porciones de comida y agua. Luego, por turnos, salimos para inspeccionar el horizonte y secar la ropa. El sol subía rápidamente, prometiendo otro día caluroso. Inga estaba sentada a mi lado, mirando el agua con una expresión pensativa. ¿En qué piensas?, le pregunté. En las corrientes, respondió ella. Si entiendo bien nuestra posición, nos está arrastrando hacia el suroeste. Podría ser la corriente del Atlántico Norte. Si es así, podría llevarnos a la costa de Florida o a las islas del Caribe. ¿Cuánto tiempo tardaría? Se encogió de hombros. Semanas. Tal vez un mes. Pero no estoy segura. Es solo una suposición. Nos encontrarán antes, dije con firmeza, aunque cada vez me quedaba menos seguridad. El día transcurrió en una espera angustiosa. Escudriñamos el cielo, con la esperanza de divisar un avión, y el horizonte, soñando con la silueta de un barco. Pero solo vimos nubes y olas. Al atardecer del segundo día, la moral del grupo había caído en picado. Magda cayó en la apatía, negándose a comer. Lawrence se volvía cada vez más irritable, acusando a Félix de usar mal la radiobaliza y a Sara de ocultar información sobre las posibilidades reales de rescate. «No nos están buscando», gritaba. «O nos buscan donde no deben. Moriremos aquí, en medio de este maldito océano». «Basta», le interrumpió Félix con brusquedad. «Esa actitud no ayuda a nadie. Tenemos que mantener la calma y actuar con sensatez». ¿Sensatez? Lawrence soltó una risa amarga. ¿Qué puede haber de sensato en nuestra situación? Estamos a la deriva, quién sabe dónde, con provisiones limitadas y sin contacto con el mundo. Tenemos la radiobaliza, recordé. Que puede que nadie esté escuchando, replicó Lawrence. La discusión amenazaba con convertirse en un conflicto abierto cuando Inga se quedó repentinamente quieta, mirando el agua junto al borde de la balsa. «Silencio», dijo. «Mirad». Nos volvimos hacia donde señalaba, y vimos algo que nos heló la sangre. Una silueta oscura que se deslizaba bajo la superficie del agua a pocos metros de la balsa. «Tiburón», suspiró Whittle. La silueta oscura daba vueltas lentamente alrededor de nuestra balsa, acercándose a veces tanto que podíamos distinguir el contorno de la aleta dorsal que cortaba la superficie del agua. «Es un tiburón azul», dijo Félix en voz baja. «Una de las especies más comunes en alta mar». «¿Nos atacará?», susurró Magda, aferrándose al brazo de su marido. «Es poco probable, si no lo provocamos», respondió Félix. «Son curiosos por naturaleza, pero rara vez atacan a los humanos sin una razón». «¿Y qué se considera una razón?»,
preguntó Lawrence con nerviosismo. Sangre en el agua, movimientos bruscos, la sensación de que somos presa fácil. Félix no apartaba la mirada de la silueta oscura. Ahora lo importante es mantener la calma y no crear pánico. Me di cuenta de que el tiburón no estaba solo. Otra silueta oscura apareció en el lado opuesto de la balsa, luego otra más. «Hay 3», dije, sintiendo que se me secaba la boca. «Puede que haya más», añadió Inga. «A menudo cazan en grupo». Nos sentamos, conteniendo la respiración, observando a los depredadores que acechaban alrededor de nuestro frágil refugio. De vez en cuando, uno de los tiburones se acercaba, como si nos estuviera evaluando, y luego se alejaba. «¿Qué están haciendo?», preguntó Witold. «Están estudiando», respondió Félix. «Intentan averiguar si representamos un peligro o si somos comida potencial». «¿Y a qué conclusión llegarán?». La voz de Lawrence temblaba. «Depende de lo hambrientos que estén y de lo prudentes que seamos nosotros». Félix hablaba con calma, pero yo veía la tensión en sus ojos. Nadie debe asomarse por el borde ni meter las extremidades en el agua. Nos mantenemos en el centro de la balsa y minimizamos los movimientos. Seguimos su consejo, apiñándonos en el centro de la balsa bajo la tienda, pero incluso desde allí podíamos ver las sombras que se deslizaban a nuestro alrededor, como fantasmas en el crepúsculo de la noche que se avecinaba. «¿Se irán?», preguntó Sara. «Puede que sí», respondió Félix. «Si no encuentran nada interesante, podrían perder el interés». Pero los tiburones no se iban. Continuaron dando vueltas alrededor de la balsa durante toda la noche, desapareciendo a veces en la profundidad y luego regresando. Su presencia creaba una tensión constante que agotaba aún más nuestros ya de por sí desgastados nervios. Nadie durmió. Nos sentamos, abrazados, sobresaltándonos con cada susurro, con cada movimiento del agua alrededor de la balsa. De vez en cuando, uno de los tiburones rozaba el fondo de la balsa, provocando una ligera vibración que me ponía la piel de gallina. Al amanecer del tercer día de nuestra deriva, los tiburones parecían haber perdido el interés en nosotros. Ya no veíamos sus siluetas, aunque Félix advirtió que podrían simplemente estar manteniéndose a mayor profundidad. «No podemos bajar la guardia», dijo. «Pueden volver en cualquier momento». La mañana trajo nuevos problemas. Las reservas de agua dulce se agotaban más rápido de lo que habíamos previsto. El calor se volvía cada vez más insoportable y el sol parecía brillar con más intensidad a cada hora. Nuestros labios estaban agrietados, la piel empezaba a descamarse por la sal y las quemaduras solares. «Tenemos que racionar el agua de forma más estricta», dijo Sara, tras comprobar las reservas restantes. «Propongo reducirla a 700 mililitros por persona al día». «¿700?», protestó Lawrence. «Es demasiado poco. Moriremos de deshidratación». «Es el mínimo necesario para sobrevivir en estas condiciones», respondió Sara con firmeza. «Si bebemos más ahora, dentro de unos días, no nos quedará nada». «Dentro de unos días estaremos muertos de todas formas», gritó Lawrence. «Nadie nos busca, nadie vendrá a ayudarnos». «No lo sabes», repliqué. «Las operaciones de búsqueda en alta mar pueden llevar días, incluso semanas, especialmente si nos hemos alejado mucho del lugar supuesto del siniestro». «Con más razón». Lawrence estaba al borde del ataque de nervios. «Si nos hemos desviado, nunca nos encontrarán». «El radiofaro», empezó Félix. «Al diablo con tu radiofaro». Lawrence se levantó de un salto, balanceando la balsa. «Si funcionara, ya nos habrían encontrado». De repente, la balsa se sacudió con fuerza, pero no por el movimiento de Lawrence. Algo golpeó el fondo con tal ímpetu que varias personas cayeron. Luego, siguió otro golpe, aún más fuerte. «Los tiburones han vuelto», dijo Félix con voz tensa, «y se han puesto más agresivos». Nos asomamos por el borde y vimos que alrededor de la balsa volvían a merodear siluetas oscuras,
Pero ahora no eran 3, sino al menos 5 o 6. Y se comportaban de manera diferente. No se limitaban a dar vueltas, sino que se acercaban mucho, a veces incluso embistiendo el fondo de la balsa. ¿Qué está pasando? En la voz de Magda se notaba el puro terror. ¿Por qué se comportan así? No lo sé, respondió Félix con sinceridad. Tal vez tengan hambre, o algo los ha provocado. En ese momento, uno de los tiburones, particularmente grande, surgió repentinamente cerca de la balsa y, antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró con los dientes el borde de la misma. Se oyó el sonido de la goma al desgarrarse y el agua empezó a inundar la cámara de aire. ¡Mierda!, maldijo Félix. ¡Hay que tapar el agujero! Corrió hacia el kit de emergencia y sacó un juego de reparación, parches y pegamento para balsas inflables. Hay que sacar el agua de la cámara dañada y pegar el agujero, explicó rápidamente. Herman, ayúdame. Me arrastré hacia él, tratando de no balancear la balsa. Juntos nos pusimos a trabajar, mientras los demás observaban aterrorizados a los tiburones que, al parecer, se habían excitado aún más después del primer ataque. Sienten nuestra vulnerabilidad, susurró Inga. Como los depredadores sienten a la presa herida. Félix y yo trabajamos rápido, pero con eficacia. Sacamos el agua de la cámara dañada, desengrasamos la superficie alrededor del desgarro, aplicamos pegamento y colocamos el parche. Pero mientras el pegamento se secaba, los tiburones continuaban atacando la balsa desde diferentes lados. Hay que ahuyentarlos, dijo Witold. ¿Hay algo en el kit de emergencia que pueda servir? Zara revisó el contenido. Hay bengalas y botes de humo. Un bote de humo podría funcionar, asintió Félix. La luz y el humo podrían asustarlos, pero es una medida extrema. Solo tenemos 3 botes de humo, y podríamos necesitarlos para alertar a los barcos que pasen. En ese momento, un golpe particularmente fuerte sacudió la balsa. Uno de los tiburones atacó directamente debajo de nosotros, golpeando el fondo con tal fuerza que Magda gritó de terror. «¡Usa el bote de humo!», le grité a Félix. «¡Ahora!». Él asintió, sacó uno de los botes de humo, lo activó y lo arrojó al agua cerca del lugar donde acabábamos de ver al tiburón. Una llama de color rojo brillante y un denso humo se extendieron por la superficie del agua. El efecto fue inmediato. Los tiburones se apartaron bruscamente de la fuente de luz y humo, sumergiéndose en las profundidades. «Ha funcionado», exhaló Witold con alivio. «Temporalmente», advirtió Félix. «El bote de humo solo arde durante unos minutos, luego podrían volver». Y tenía razón. Cuando el bote de humo se apagó, los tiburones efectivamente regresaron, pero su comportamiento había cambiado. Se mantenían a distancia, daban vueltas alrededor de la balsa, pero ya no la atacaban tan agresivamente. «Han aprendido», dijo Inga. «Se han dado cuenta de que podemos defendernos. O simplemente se han vuelto más cautelosos», añadió Félix. «En cualquier caso, tenemos que estar preparados. Si vuelven a atacar, tendremos que usar otro bote de humo». El resto del día transcurrió en tensa espera. Los tiburones no se marchaban, pero tampoco se acercaban. Nos turnábamos para vigilarlos, listos para activar el siguiente bote de humo en cualquier momento. Al caer la noche del tercer día de nuestra deriva, la situación se volvió crítica. Las reservas de agua se agotaban, el calor no amainaba y la presencia constante de los tiburones mantenía a todos en un estado de nerviosismo extremo. Magda había caído en un estado de semiconsciencia, negándose a comer y beber. Emil sostenía su cabeza sobre sus rodillas, susurrando palabras de consuelo y humedeciendo periódicamente sus labios con gotas del preciado líquido. Lawrence estaba sentado, abrazado a sus rodillas, con la mirada perdida. Witold rezaba monótonamente. Zara intentaba mantener el orden, distribuyendo las escasas raciones de comida y agua. Félix no quitaba la vista del agua,
observando los movimientos de los tiburones. Inga estaba sentada a mi lado, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Siempre pensé que moriría en mi cama, en la vejez, rodeada de nietos y bisnietos. Nunca imaginé que esto podría suceder aquí, en medio del océano. No vamos a morir, dije con firmeza, aunque yo mismo empezaba a creerlo. Nos encontrarán. Tal vez, sonrió débilmente. Pero si no es así, me alegro de haberte conocido, Herman, incluso en estas circunstancias. Le tomé la mano. Yo también me alegro de haberte conocido, Inga. Y saldremos de esta. Lo prometo. La noche cayó sobre el océano, trayendo consigo una relativa frescura. Las estrellas se esparcieron por el cielo, brillantes y puras, como solo pueden estarlo lejos de las luces de la ciudad. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros como un majestuoso arco. ¡Qué bonito!, susurró Inga, mirando hacia arriba. Asentí. Incluso en nuestra desesperada situación, era imposible no admirar este espectáculo. De repente, Félix se enderezó, escudriñando la oscuridad. ¡Silencio! ¿Oyen eso? Nos quedamos petrificados, aguzando el oído. Al principio no oía nada, salvo el chapoteo de las olas contra el borde de la balsa. Pero luego distinguí un zumbido distante, apenas perceptible. ¿Qué es eso?, preguntó Witold. Un motor, exhaló Félix. Es el sonido de un motor de barco. Nos pusimos todos en pie de un salto, mirando fijamente a la negrura, intentando localizar la fuente del sonido. Y entonces lo vi. Un minúsculo punto de luz en el horizonte, casi imperceptible, pero sin duda allí. ¡Un barco!, grité. ¡Es un barco! ¡Bengalas!, ordenó Félix. ¡Rápido! Zara sacó las 2 bengalas que quedaban. Félix encendió una y la levantó por encima de la cabeza. La llama roja brillante iluminó la balsa y el agua circundante, proyectando sombras grotescas. ¡Agiten! ¡Griten!, ordenaba Félix. ¡Hagan lo que sea para llamar su atención! Gritamos hasta quedarnos afónicos. Agitamos los brazos, sostuvimos la bengala lo más alto posible. El punto de luz en el horizonte pareció hacerse más brillante, pero era imposible saber si nos habían visto o no. Cuando la primera bengala se consumió, Félix activó la segunda, la última. Seguimos gritando y agitando los brazos, poniendo en ello nuestras últimas fuerzas. Y entonces ocurrió el milagro. La luz lejana empezó a cambiar de dirección. Se estaba volviendo hacia nosotros. ¡Nos han visto!, gritó Sara. ¡Vienen hacia aquí! La alegría que nos invadió fue casi dolorosa en su intensidad. Magda despertó de su aturdimiento. Lawrence rompió a llorar. Witold cayó de rodillas, dando gracias a Dios. Inga me abrazó con fuerza y sentí cómo temblaba su cuerpo. El barco se acercaba lentamente. Sus contornos se hacían cada vez más visibles a la luz de nuestra última bengala. Era un carguero, no muy grande, pero en nuestra situación parecía un arca de salvación. Cuando la bengala se apagó, vimos que el barco encendía un reflector y lo dirigía hacia nosotros. El haz de luz se deslizó por la superficie del agua hasta que encontró nuestra balsa naranja. «Nos han encontrado», susurré, sin poder creer en mi buena suerte. El barco se acercó, redujo la velocidad y se detuvo a unas decenas de metros de nosotros. Oímos voces que hablaban en un idioma que no pude reconocer, quizás portugués o español. Entonces, bajaron una lancha desde la borda y se dirigieron hacia nosotros. Los tiburones, asustados por el ruido y la luz, habían desaparecido. La lancha se acercó a nuestra balsa y vimos a 2 hombres con uniformes de la marina mercante. «¿Son del dirigible?», gritó uno de ellos en un inglés chapurreado. «¿El caminante celestial?». «Sí», respondió Félix. «Somos 8 personas, todos vivos». «Agárrense»,
Los sacaremos de ahí. Nos lanzaron una escala de cuerda y, uno por uno, nos ayudaron a subir a la lancha. Tuvieron que llevar a Magda en brazos. Estaba demasiado débil para moverse por sí misma. Cuando todos estuvieron a bordo, nos alejamos de la balsa que había sido nuestro hogar y nuestra prisión durante los últimos 3 días. Mientras miraba la silueta naranja que se alejaba, experimenté una extraña sensación. Una mezcla de alivio, gratitud y una inesperada tristeza. Ese trozo de goma hinchable nos había salvado la vida, nos había protegido del océano y de sus habitantes. «Adiós», susurré. Inga, que estaba sentada a mi lado, me apretó la mano. «Hemos sobrevivido, Hermann. De verdad hemos sobrevivido». Subir a bordo del carguero fue como ascender al paraíso. Al menos así les pareció a nuestros cuerpos y almas exhaustos. Los marineros nos ayudaron a subir uno a uno por la escala de gato, sosteniendo a los más débiles y casi cargando a los que no podían caminar por sí mismos. Cuando puse un pie en la cubierta, me sentí mareado. Después de 3 días de balanceo constante sobre las olas, la superficie sólida me parecía algo irreal. Un marinero me sujetó del brazo, evitando que me cayera. «Cuidado, señor. Los pies de mar todavía no se han acostumbrado a la tierra, ¿verdad?». Sonrió e intenté devolverle la sonrisa, pero mis labios, agrietados por la sal y la deshidratación, se negaban a obedecer. Nos condujeron al salón de oficiales, un espacio amplio con una larga mesa y sillas fijadas al suelo. Allí ya nos esperaban el médico del barco, un hombre no muy joven con barba canosa, y, a juzgar por su uniforme, el capitán del barco. «Bienvenidos a bordo del Esperanza», dijo el capitán en un buen inglés con un ligero acento español. «Soy el capitán Ramírez. Somos un buque mercante con bandera española, con destino de Río de Janeiro a Barcelona». «Gracias por salvarnos», respondió Félix, que parecía ser el que mejor se mantenía. «Somos supervivientes del naufragio del dirigible Caminante Celestial». «Lo sabemos», asintió el capitán. «Todo el mundo lo sabe. La operación de búsqueda lleva en marcha 3 días. Todos los barcos en este cuadrante del Atlántico han recibido el aviso». «¿Todo el mundo?», repitió Zara. «Sí, señora. El accidente de un dirigible de pasajeros es la noticia principal en todos los medios de comunicación del mundo, especialmente después de que encontraran al primer grupo de supervivientes». «¿El primer grupo?». Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Alguien más ha sobrevivido? Sí, señor. Ayer un buque de guerra estadounidense recogió una cápsula de salvamento con 12 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Todos están vivos. Esta mañana, un barco pesquero portugués encontró otra cápsula con 8 supervivientes. La noticia fue un verdadero soplo de aire fresco. No estábamos solos, otros también habían sobrevivido. Miré a Inga. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. ¿Y los demás?, preguntó Emil, que sostenía a Magda, casi inconsciente. ¿Cuántas personas había a bordo? El capitán se ensombreció. Según nuestros datos, el dirigible transportaba 80 pasajeros y 15 tripulantes. Hasta ahora, hemos encontrado a 33 personas, incluyéndolos a ustedes. La búsqueda continúa. 33 de 95. Eso significaba que 62 personas seguían desaparecidas o muertas. Sentí cómo la alegría del rescate se veía ensombrecida por los pensamientos sobre aquellos que tal vez no habían tenido tanta suerte como nosotros. Ahora, continuó el capitán, el doctor Méndez los examinará. Recibirán comida, agua, ropa seca y un lugar para descansar. Nos pondremos en contacto con el Centro de Coordinación de la Operación de Búsqueda y Rescate e informaremos de su salvamento. Ellos organizarán su evacuación en cuanto sea posible. El doctor Méndez resultó ser un profesional competente y atento. Examinó a cada uno de nosotros, prestando especial atención a Magda, cuyo estado era el que más preocupaba. El diagnóstico fue predecible: deshidratación, quemaduras solares, agotamiento y, en el caso de Magda, una fase inicial de hipotermia y shock.
Nada irreparable, nos tranquilizó el doctor. Unos días de descanso, rehidratación, una alimentación adecuada, y estarán bien. La señora Hoffman necesitará cuidados más intensivos, pero no veo motivos para una seria preocupación. Nos entregaron ropa seca, unos simples monos de trabajo y camisetas con el logotipo de la compañía naviera, pero, después de 3 días con la ropa mojada y empapada de sal, nos parecieron lujosos diseños de alta costura. Luego nos alimentaron con una comida sencilla pero nutritiva. Una espesa sopa de verduras, pan, carne enlatada. Comimos despacio, en pequeñas porciones, como nos había aconsejado el doctor, para no sobrecargar los estómagos, desacostumbrados a la comida normal. Después de comer, nos alojaron en camarotes libres, de 2 en 2, excepto a Emil y Magda, a quienes les asignaron un camarote aparte con vigilancia médica. A Inga y a mí nos tocó un pequeño camarote con una litera, una mesita diminuta y un lavabo. Cuando nos quedamos solos, Inga se sentó en la litera de abajo y de repente rompió a llorar, en silencio, con la voz entrecortada, como si intentara contener las lágrimas, pero no pudiera. Me senté a su lado y la abracé por los hombros. Ya está, Inga. Estamos a salvo. Lo sé, dijo, intentando hablar entre sollozos. Es que todo este tiempo me he mantenido entera. He intentado ser fuerte, no ceder al pánico, y ahora, cuando todo ha terminado, simplemente me he deshecho. La entendía. Yo mismo sentía lo mismo, una inesperada fragilidad emocional, como si todas las paredes que había construido a mi alrededor para sobrevivir se hubieran derrumbado de repente. Es normal, le dije, acariciándole la espalda. Es una reacción al estrés. El doctor Méndez nos había advertido de ello. Ella asintió, calmándose poco a poco. Tienes razón. Solo necesito tiempo para asimilar que de verdad hemos sobrevivido. Que toda esta pesadilla ha quedado atrás. Nos quedamos así un rato, simplemente disfrutando del calor, la seguridad y la presencia del otro. Luego, Inga levantó la cabeza y me miró a los ojos. Gracias, Germán, por haber estado ahí, por no haberme dejado rendirme. Tú hiciste lo mismo por mí, respondí. Sobrevivimos juntos. Ella sonrió levemente, y vi en sus ojos algo nuevo, no solo gratitud o alivio, sino un sentimiento más profundo. Me incliné y la besé con cuidado, primero suavemente, casi imperceptiblemente, temiendo que se apartara. Pero Inga respondió al beso, y en ese simple gesto había más vida y esperanza que en todas las palabras de consuelo que nos habíamos dicho durante los últimos 3 días. Cuando por fin nos separamos, ella susurró. Es curioso, ¿verdad? Ha tenido que ocurrir una catástrofe para que nos encontráramos. A veces la vida funciona así, respondí. Los momentos más oscuros pueden conducir a la luz más brillante. Nos acostamos, yo en la litera de arriba, Inga en la de abajo, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí no solo seguridad física, sino también una cierta paz interior. Como si, en medio del caos y el horror de los últimos días, hubiera encontrado algo valioso. No solo la voluntad de vivir, sino también una nueva conexión, un nuevo sentimiento que tal vez nunca hubiera surgido en otras circunstancias. El sueño llegó rápido y profundo, sin sueños. Dormí casi 14 horas. Mi cuerpo necesitaba desesperadamente recuperarse. Cuando me desperté, Inga ya no estaba en el camarote. La encontré en el salón, donde estaba hablando con el capitán Ramírez y el doctor Méndez. Buenos días, dormilón, sonrió ella al verme. O mejor dicho, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo he dormido?, pregunté, estirándome. Casi un día entero, respondió el doctor Méndez. Es bueno. El sueño es la mejor medicina en su situación. ¿Cómo están los demás? Todos están mejorando, dijo el capitán. Incluso la señora Hoffman se encuentra mucho mejor. Tenemos buenas noticias. Nos hemos puesto en contacto con el centro de coordinación y están organizando su evacuación.
Mañana por la mañana llegará un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos. ¿Tan pronto? Me sorprendí. Hemos cambiado el rumbo y vamos a su encuentro, explicó el capitán. Ahora estamos a unos 400 kilómetros de la costa de Florida, en la zona de actuación de la Guardia Costera estadounidense. ¿Y qué pasa con los demás supervivientes? ¿Hay noticias? El capitán asintió. Sí, y son esperanzadoras. Esta mañana han encontrado otra cápsula salvavidas con 10 supervivientes. Y también a varias personas que se mantenían a flote con chalecos salvavidas individuales, agarrados unos a otros. En total, hasta el momento se han rescatado a 52 personas. 52 de 95. Ya es más de la mitad. Esto daba esperanzas de que los demás también pudieran ser encontrados con vida. ¿Y cuál ha sido la causa del accidente?, pregunté. ¿Hay alguna información? La versión preliminar es un fallo técnico en el compartimento del motor que provocó un incendio, respondió el capitán. Pero la investigación oficial no ha hecho más que empezar. Se necesitarán meses para determinar la causa exacta. Asentí. Tenía sentido. Recordaba el humo que salía de la parte trasera del dirigible y los sonidos de explosiones, que probablemente fueron explosiones de los tanques de combustible. El día transcurrió con relativa calma. Nos reunimos todos en el salón para comer juntos y hablar sobre nuestro rescate y la inminente evacuación. Incluso Magda se unió a nosotros, aunque todavía se veía débil y hablaba poco. Lawrence, que había sido el más histérico y agresivo en la balsa, ahora parecía avergonzado y callado. En un momento dado, se levantó y se dirigió a todos nosotros. Quiero disculparme por mi comportamiento en la balsa. Me dejé llevar por el miedo y el pánico. Causé problemas cuando debería haber estado ayudando. Especialmente contigo, Félix. Tengo una deuda. Tú mantuviste la calma y nos dirigiste, y yo no hice más que estorbar. Félix le estrechó la mano. No pasa nada. En una situación así, cada uno reacciona a su manera. Lo importante es que todos hemos sobrevivido. Este momento de reconciliación cambió algo en la atmósfera de nuestro grupo. Nos unimos, ligados por una experiencia común de supervivencia que nos había cambiado a cada uno para siempre. Por la tarde, estábamos en la cubierta, contemplando la puesta de sol sobre el Atlántico. El océano, que hasta ayer parecía nuestro enemigo despiadado, ahora se veía tranquilo e incluso majestuoso bajo los rayos del sol poniente. Inga estaba de pie a mi lado, nuestras manos se rozaban. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo ha cambiado todo, respondió. Hace solo 3 días, era una simple científica que regresaba de una conferencia. La vida parecía predecible, planificada para los próximos años. Y ahora, todo se ve diferente. ¿En qué sentido? Me he dado cuenta de lo frágil que es la vida, de lo rápido que todo puede cambiar, y de lo importante que es valorar cada momento, cada oportunidad. Entendía lo que quería decir. Yo mismo sentía lo mismo, como si el velo de lo cotidiano se hubiera roto y hubiera visto la vida en su verdadera forma, hermosa, frágil e infinitamente valiosa. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a casa?, pregunté. Ella reflexionó. Abrazaré a mi gato, llamaré a mis padres, y luego, no lo sé, tal vez reevalúe algunas prioridades. ¿Y tú? Llamaré a mi hija. Le pediré perdón por todas las veces que he aplazado nuestras citas por el trabajo. Le diré lo mucho que la quiero. Hice una pausa. Y, tal vez, le pregunte a una meteoróloga si le apetece cenar conmigo cuando todo este lío se calme. Inga sonrió. Creo que esa meteoróloga aceptará. Estuvimos allí de pie, viendo cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte, y sentí una extraña tranquilidad. Sí, habíamos pasado por una terrible prueba. Sí, todavía teníamos que lidiar con sus consecuencias, físicas y psicológicas. Pero sobrevivimos. Y en el proceso de supervivencia encontramos algo valioso en nosotros mismos y en los demás. La noche cayó sobre el océano. Las estrellas brillaron en el cielo.
Las mismas estrellas que nos habían iluminado en la balsa, pero ahora no parecían testigos fríos y distantes de nuestra desesperación, sino faros amigables que nos indicaban el camino a casa. El helicóptero de la Guardia Costera de E.U. llegó, como habían prometido, a la mañana siguiente. La enorme máquina con su librea roja y blanca se cernió sobre la cubierta del Esperanza, levantando nubes de rocío y creando tanto ruido que teníamos que gritar para oírnos. Los rescatistas descendieron por los cables, 4 hombres y una mujer con monos de color naranja brillante. Organizaron nuestra evacuación de forma rápida y profesional, prestando especial atención a Magda, que, aunque se sentía mejor, seguía siendo la más débil de nosotros. «Los llevaremos a Miami», explicó uno de los rescatistas, que se presentó como el teniente Johnson. «Allí los esperarán médicos y representantes de sus consulados. ¿Están listos?» Asentimos. La despedida de la tripulación del Esperanza fue breve, pero emotiva. El capitán Ramírez nos estrechó la mano a cada uno. El doctor Méndez nos abrazó para despedirse. «Buena suerte», dijo el capitán. «Y recuerden que esperanza significa hope. Nunca la pierdan, pase lo que pase». Nos subieron uno por uno al helicóptero con unas eslingas especiales. Al entrar, me impactó el contraste con nuestra balsa. Equipos modernos, asientos cómodos, aparatos médicos. La civilización, de la que habíamos estado desconectados apenas unos días, pero que parecía un recuerdo tan lejano. Inga se sentó a mi lado, y juntos miramos por la ventanilla cómo el Esperanza se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un puntito en la superficie del océano. El vuelo a Miami duró unas 2 horas. Nos dieron auriculares para protegernos los oídos del ruido de los motores y nos ofrecieron agua y barritas energéticas. Los rescatistas revisaban constantemente nuestro estado, sobre todo el de Magda, a quien le pusieron un gotero directamente en el helicóptero. Cuando nos acercamos a la costa de Florida, vi tierra por primera vez en mucho tiempo. Una larga franja de playas y detrás, edificios urbanos, carreteras, puentes. La visión de la civilización después de días en el océano abierto me produjo unas emociones inesperadamente fuertes. Una mezcla de alivio, gratitud y una extraña nostalgia por la sencillez y claridad de nuestra existencia en la balsa, donde todo se reducía a las necesidades básicas de supervivencia. El helicóptero aterrizó en la plataforma junto al Hospital Jackson en Miami. Nos esperaba toda una delegación: médicos, representantes de las autoridades locales, funcionarios de los consulados de Alemania, Polonia, España y Rusia, y también, para mi sorpresa, periodistas con cámaras y micrófonos. «Quédense cerca de mí», dijo el teniente Johnson. «Los guiaremos a través de esta multitud. No tienen que responder a las preguntas de la prensa ahora». Pero era imposible evitar la atención. Tan pronto como bajamos del helicóptero, nos rodearon reporteros, gritando preguntas. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Qué sintieron cuando el dirigible empezó a caer? ¿Vieron tiburones? ¿Pensaron que los rescatarían? Félix, que había sido nuestro líder informal durante todo ese tiempo, asumió el papel de representante del grupo. «Por favor, dennos tiempo. Acabamos de pasar por una dura prueba y necesitamos atención médica y descanso. Contaremos nuestra historia, pero más adelante». Los médicos nos abrieron paso entre la multitud hasta el hospital, donde nos acomodaron en un ala separada. Las siguientes horas transcurrieron entre exploraciones, análisis, goteros e interminables preguntas de los médicos sobre nuestro bienestar. Por la tarde, cuando todos los procedimientos habían terminado, nos reunieron en una sala de descanso común. Allí nos esperaba un representante del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, un hombre serio, vestido con un traje impecable, que se presentó como Richard Holt. «En primer lugar, permítanme expresarles mis condolencias por lo que han pasado y felicitarlos por su milagroso rescate», comenzó. «Entiendo que están cansados y quieren descansar,
pero necesitamos obtener de ustedes las primeras declaraciones sobre el desastre, mientras los recuerdos están frescos. Por turnos, contamos todo lo que recordábamos. Los primeros signos de fallo, el incendio, cómo se separaron las cápsulas de salvamento, nuestra deriva en el océano y, finalmente, el rescate por el buque de carga español. Holt escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando terminamos, dijo: «Gracias por sus declaraciones. Serán muy valiosas para la investigación. Los datos preliminares apuntan a un fallo técnico en el sistema de refrigeración de uno de los motores, que provocó un sobrecalentamiento e incendio, pero la causa exacta aún está por determinar». «¿Y qué pasa con el resto de los pasajeros?», preguntó Emil. «¿Hay noticias?». Holt se ensombreció. «Hasta el momento, 67 personas han sido rescatadas, incluyéndolos a ustedes. La búsqueda continúa, pero…». Se calló, evidentemente sin querer decir lo que tenía que decir. «Pero las posibilidades de encontrar a los demás con vida disminuyen con cada hora que pasa», terminó Félix por él. Holt asintió. «Desafortunadamente sí. Ya han pasado casi 4 días desde el desastre, incluso teniendo en cuenta el equipo de salvamento y las condiciones climáticas favorables». No terminó la frase, pero todos lo entendimos. 28 personas seguían figurando como desaparecidas y la probabilidad de que hubieran sobrevivido era cada vez menor. Tras la marcha de Holt, reinó un pesado silencio en la sala. Habíamos sobrevivido, pero muchos otros, posiblemente, no. Esta constatación ensombrecía la alegría del rescate. «Tenemos que mantenernos unidos», dijo por fin Sarah. «Al menos, mientras estemos aquí, apoyarnos mutuamente». Todos estuvieron de acuerdo. Durante estos días, nos habíamos convertido en algo más que simples compañeros de viaje. Nos habíamos convertido en una familia, unida por una experiencia común de supervivencia. Los 2 días siguientes transcurrieron en el hospital. Nos examinaron, nos trataron por deshidratación, quemaduras solares y otras consecuencias de nuestra estancia en el océano abierto. Nos visitaron psicólogos especializados en estrés postraumático, ayudándonos a iniciar el proceso de recuperación emocional. Pasé mucho tiempo con Inga. Hablamos de lo que habíamos vivido, de cómo nos había cambiado, de lo que íbamos a hacer después. Nuestra conexión, nacida en condiciones extremas, se hacía más profunda y significativa. «¿Sabes?», dijo una vez, mientras estábamos sentados en el jardín del hospital, disfrutando de una cálida tarde floridana. «Siempre le tuve miedo al océano, a su inmensidad, a su profundidad. Pero ahora, después de todo lo que hemos pasado, siento por él un respeto extraño. Pudo habernos matado, pero no lo hizo». «Lo entiendo», asentí. «Es como si hubiéramos mirado a la cara a algo mucho más grande que nosotros mismos y hubiéramos salido de esta prueba cambiados». Ella me tomó de la mano. «No quiero perderte, Herman. Cuando todo esto termine, cuando volvamos a nuestras vidas normales, quiero que te quedes en la mía». «Yo tampoco quiero perderte», respondí, apretando su mano. «Encontraremos la manera». Berlín y Nueva York no están tan lejos el uno del otro. Al tercer día, empezaron a darnos el alta del hospital. Los consulados organizaron documentos temporales, billetes de avión de vuelta a casa y estancias en hoteles hasta la fecha de salida. Antes de separarnos, nos reunimos por última vez en la sala de conferencias del hospital. «Quiero que sigamos en contacto», dijo Félix. «Intercambiemos datos, creemos un grupo en el mensajero. Lo que hemos vivido juntos ha creado un vínculo especial entre nosotros. No quiero que se rompa». Todos estuvimos de acuerdo e intercambiamos números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Witold propuso reunirnos dentro de 1 año, en el aniversario de nuestro rescate. «Os invito a todos a mi restaurante en Varsovia», dijo. «Montaremos un verdadero festín en honor a nuestro segundo cumpleaños». La despedida fue emotiva. Magda, que se había recuperado casi por completo,
Abrazó a cada uno de nosotros con lágrimas en los ojos. Lawrence, que había pasado de ser el miembro más problemático del grupo a uno de los más atentos, prometió enviar a todos recuerdos de Ámsterdam, a donde regresaba. Sarah, que siempre había mantenido la calma profesional, finalmente se permitió mostrar sus emociones, rompiendo a llorar cuando Félix la abrazó para despedirse. Yo volaba a Nueva York al día siguiente. Inga debía regresar a Berlín 2 días después. Nuestra despedida en el aeropuerto de Miami fue agridulce, pero llena de esperanza. «Esto no es un adiós», le dije, abrazándola. «Es solo un hasta luego». «Volaré a verte dentro de 2 semanas», respondió. «En cuanto termine unos asuntos urgentes en el instituto, pasaremos el fin de semana juntos. Te estaré esperando». El vuelo a Nueva York transcurrió en un estado extraño, una mezcla de cansancio, alivio y una nueva determinación, aún no del todo consciente. Miraba por la ventanilla al océano debajo de nosotros, ese mismo océano que casi se convierte en mi tumba, y pensaba en cómo había cambiado mi vida en esos pocos días. En el aeropuerto Kennedy me esperaba mi hija, Lisa, una estudiante de arquitectura de 22 años, con quien siempre he tenido una relación compleja, pero llena de amor. Cuando la vi entre la multitud, con un cartel que decía «Bienvenido a casa, papá», me embargó la emoción. Corrimos el uno hacia el otro y la abracé tan fuerte que ella protestó. «Papá, me vas a ahogar». «Lo siento». Aflojé el agarre, pero no la solté. «Es que me alegro tanto de verte». «Yo también, papá». Se separó y me miró atentamente. «¿Te ves?» «Diferente». «Y me siento diferente», respondí con sinceridad. Muchas cosas han cambiado. De camino a casa le conté sobre el naufragio, sobre los días en la balsa, sobre el rescate. Y también le hablé de Inga. «¿Así que tienes novia?», sonrió Lisa. «¿Ya tengo que prepararme para conocer a mi madrastra?» «No te precipites», sonreí yo también. «Pero sí, ella es especial, y quiero que os conozcáis cuando vuele en 2 semanas». «Encantada». Lisa apretó mi mano. «Me alegro por ti, papá. Después del divorcio estabas tan ensimismado, centrado solo en el trabajo. Me preocupaba por ti». «Lo sé», suspiré, «y lo siento por ello, por todo el tiempo que perdí, por cuántos momentos importantes me perdí por estar obsesionado con mi carrera». Todo está bien», sonrió. «Todavía tenemos mucho tiempo por delante». «Sí», asentí, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Ahora me doy cuenta de lo valioso que es. El regreso a la vida normal resultó más difícil de lo que esperaba. Los primeros días en casa fueron extraños. Me despertaba en mitad de la noche pensando que todavía estaba en la balsa. Me sobresaltaba al oír el sonido del goteo de agua. No podía saciarme de comida y bebida, como si mi cuerpo aún temiera que las provisiones se acabaran. La empresa en la que trabajaba me ofreció tomarme una licencia para recuperarme, pero decidí volver al trabajo. Necesitaba una rutina, una estructura, para asentarme en la realidad. Sin embargo, establecí nuevos límites. Nada de horas extras, nada de trabajo los fines de semana, nada de cenas perdidas con mi hija. Me comunicaba regularmente con mis compañeros de supervivencia a través del grupo creado en El Mensajero. Félix había vuelto a su trabajo en la empresa de seguridad en Múnich. Witold abrió un nuevo restaurante en Varsovia y lo llamó Esperanza, en honor al barco que nos rescató. Emil y Magda decidieron mudarse cerca de sus hijos y nietos, dándose cuenta de lo rápido que puede terminar la vida. Sarah se tomó unas vacaciones y se fue a recorrer el mundo, algo que siempre había querido hacer, pero que iba posponiendo. Lawrence, el más joven de todos nosotros, decidió cambiar de rumbo y hacerse paramédico. Quería ayudar a la gente en situaciones críticas, como nos habían ayudado a nosotros en su momento. Inga voló, como había prometido, 2 semanas después. Pasamos el fin de semana juntos, enseñándole Nueva York, presentándola a Lisa, que conectó con ella enseguida. La última noche,
Antes de que volviera a Berlín, estábamos sentados en la azotea de mi casa, mirando las luces de la ciudad. Estoy pensando en mudarme, dijo de repente. ¿A dónde? Pregunté, sintiendo un repentino pinchazo de inquietud. A Nueva York, sonrió al ver mi sorpresa. O a algún sitio cerca. Mi instituto tiene acuerdos de colaboración con varias universidades americanas. Podría solicitar un traslado. ¿Lo harías? No daba crédito a mis oídos. ¿Dejarías Berlín por nosotros? Después de lo que hemos pasado, Hermann, me he dado cuenta de que la vida es demasiado corta para dejar la felicidad para después. Me tomó la mano. No sé qué pasará, pero sé que quiero estar contigo para descubrirlo. La abracé, sintiendo cómo el corazón se me llenaba de gratitud y amor. Yo también quiero eso. Había pasado un año desde la catástrofe. Como había prometido, Witold organizó un encuentro en su restaurante de Varsovia. Volamos todos, los 8 supervivientes, convertidos en familia. Durante ese año, muchas cosas habían cambiado. Inga se había mudado a Nueva York y ahora trabajaba en la Universidad de Columbia. Vivíamos juntos y estábamos planeando la boda. Lisa se había graduado y empezado a trabajar en un estudio de arquitectura. Félix se había casado con Sara. Los días en la balsa no solo los habían unido, sino también los meses posteriores, en los que se habían apoyado mutuamente durante el proceso de recuperación. Emil y Magda disfrutaban de la vida con sus nietos. Witold había abierto un segundo restaurante. Lorenz había terminado los cursos de paramédico y ahora trabajaba en el servicio de emergencias. La investigación de la catástrofe del dirigible, el Errante Celeste, había concluido. Como se sospechaba, la causa había sido un fallo técnico en el sistema de refrigeración del motor, que había provocado un sobrecalentamiento e incendio. Se habían detectado graves deficiencias en el sistema de seguridad y en los procedimientos de evacuación. La empresa operadora había presentado disculpas oficiales y había pagado indemnizaciones a todos los afectados y a las familias de los fallecidos. De las 95 personas que iban a bordo, 81 sobrevivieron, una cifra que los expertos calificaron de milagro, dadas las circunstancias. 14 personas murieron, algunas durante el accidente, otras en el océano, sin que llegaran a ser rescatadas. En el restaurante de Witold brindamos por los que no habían llegado a ver este día y por los que nos habían salvado, la tripulación del Esperanza, los rescatadores de la Guardia Costera, los médicos. Y por nosotros, añadió Félix, por haber sobrevivido, por haber encontrado la fuerza para no rendirnos. Por nosotros, hicimos eco, chocando las copas. Más tarde, cuando la noche estaba en pleno apogeo, salí a la terraza del restaurante. Inga me siguió. ¿En qué piensas?, preguntó, abrazándome por detrás. En lo extraño que es a veces la vida, respondí. Hace un año estaba aterrorizado, pensando que iba a morir en medio del océano. Y hoy estoy aquí, contigo, con nuevos amigos que se han convertido en familia, con una nueva comprensión de lo que realmente importa. A veces hay que perderlo todo para entender lo que de verdad tiene valor, dijo ella en voz baja. Me volví hacia ella. Sabes, a pesar de todo el horror de lo que hemos vivido, no puedo decir que me arrepienta, porque me ha traído a ti, a una nueva vida, a una nueva comprensión de mí mismo. Yo siento lo mismo, sonrió. Es raro, ¿verdad? ¿Estar agradecidos por una catástrofe? No por la catástrofe, corregí. Por lo que hemos aprendido sobre nosotros gracias a ella. Por la fuerza que hemos encontrado en nuestro interior. Por los vínculos que hemos creado. Estábamos de pie en la terraza, mirando el cielo nocturno de Varsovia, tomados de la mano. Y yo sabía que, cualesquiera que fueran las pruebas que nos esperasen en el futuro, las superaríamos juntos, porque ya habíamos vivido lo peor
y habíamos salido de esa prueba más fuertes que antes. La catástrofe del dirigible sobre el océano nos cambió para siempre. Pero no nos rompió. Nos mostró de lo que somos capaces cuando lo que más queremos está en juego, nuestra vida y la de los que están a nuestro lado. Y por esta lección, a pesar de toda su crueldad, estaba agradecido.